Tenemos aquí en el piso a Marina Bermúdez, ella es counselor, forma parte de una cuenta que lleva adelante hace mucho tiempo que se llama Avanti, Sempre Avanti, ahí en Instagram. Y nosotros, como siempre, le agradecemos muchísimo que venga y que colabore a que estos temas sean visibilizados y puedan ser trabajados por toda la gente que escucha el programa. Marina, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, gracias por la bienvenida y por tan buena recepción siempre. No, gracias a vos por acompañarnos y siempre visibilizar estos temas que nos interpelan a todos, ¿no? Uh-huh. Y uno de ellos, sin duda, es el envejecimiento. Ajá. Es algo que es biológico, es natural, nos va pasando a todos. Y me preguntaba, cuando hablábamos un poco del tema del que íbamos a hablar, es ¿cómo es envejecer en nuestra sociedad, ¿no? En esta sociedad de la que formamos parte todos nosotros. Muy buena pregunta y muy buen tema el que creo que hemos elegido para hoy poder tratar y compartir con todos nosotros y los que están ahí escuchando. Y cuando hablábamos un poco con respecto a este tema, cómo es envejecer en nuestra sociedad y cuántas veces también, como decías al principio del programa, mencionabas este tema de la soledad y escuchamos hablar esto de que los adultos mayores están solos. Y la invitación un poco era como a reflexionar ¿a qué nos referimos, ¿no? Cuando hablamos esto de los adultos mayores están solos? ¿Es lo mismo estar solos que sentirse solos? Y como para tomar un poco más conciencia y dimensión de todo esto, hay un artículo que yo estuve seleccionando como algunos fragmentos que me parece que valen la pena poder leerlos textualmente, porque si no como que carecerían un poco de sentido y perdería un poco el sentido. Así que si les parece les voy a compartir un poco estos fragmentos de este artículo de Aletheia. Vivimos en una sociedad del rendimiento y la productividad, en la que un ser humano es lo que rinde, lo que produce. Los valores que se imponen son los del mercado. Vale lo que produce. En este contexto, es comprensible que aquello en lo que se apoyaba la propia autoestima de las personas jóvenes, con la vejez vaya desapareciendo, y con ello también sientan la desvalorización por parte de los demás. Cuando el valor de la propia vida depende del tipo de trabajo que se realiza, de la productividad, de la influencia y la posición social, de la apariencia y la fuerza física, de la independencia económica, de la eficiencia profesional, y estas cosas comienzan a perderse por la edad, aparecen sentimientos de una gran frustración e impotencia, al tiempo que una desorientación general sobre el sentido de la vida y el sentimiento creciente de sentirse una carga o un estorbo para los demás. Todavía hoy en otras culturas, el anciano es un tesoro de sabiduría, alguien reverenciado por su trayectoria temporal, por su experiencia vital, por su talento acumulado. Los valores que se imponen nos han dejado ciegos ante el tesoro que esconde la vejez. En esta era en donde la tecnología es sumamente importante, nos encontramos con que los mayores tienen para aportarnos no está disponible el Internet, sino que requiere de un encuentro personal con esa persona en donde podamos comprender y aprender de su sabiduría. Tienen un tesoro de experiencia acumulada que no debería ser desperdiciada y que puede ser iluminadora para las nuevas generaciones de jóvenes emprendedores. El horizonte existencial ya no debe estar pautado por las reglas de la juventud, sino que ahora el tiempo se vive desde otro lugar. No valemos por lo que hacemos o tenemos, sino por quienes somos. Nadie es amado de verdad por lo que hace, sino solo por quien es. Recuperarlos como maestros de la vida es tarea de todos. Bueno, y ahí concluye un poco lo que decía este artículo, y creo que un poco responde, ¿no?, a esta pregunta que vos mencionabas con respecto a cómo es envejecer en nuestra sociedad. Y si bien podemos estar de acuerdo o no con lo que este artículo propone, porque también de eso se trata, ¿no?, de capaz pensar distinto y estar de acuerdo o no y adherir o no a esto, pero creo que es importante como sociedad observarnos y tratar de ver y de reconocernos si estamos parados desde alguno de estos valores, como por ejemplo de la productividad, o de ver a la otra persona y valorarla por algunas de estas cosas, o si por el contrario capaz nos reconocemos en ese lugar, pero elegimos cambiar, ¿no? Y vernos y reconocernos en esos valores y decir, bueno, a ver, me estoy poniendo en el lugar del otro, ¿cómo lo estoy tratando? ¿Qué estoy valorando? ¿Me está limitando a acercarme a esa persona o no? Porque estoy parada desde determinado lugar. Entonces un poco era esa la invitación, ¿no?, de observarnos como sociedad, como personas, y tratar de a partir de eso ver si nuestras actitudes generan capaz que la otra persona pueda llegar a estar sintiéndose sola, si la estamos dejando sola, ¿no? Y ahí es cuando entra en juego esto de distinguir un poco entre
¿Es lo mismo estar solo que sentirse solo? ¿Para ustedes, sabes, es lo mismo? Yo cuando lo mencionabas recién estaba pensando un poco, ¿no? El valor de la palabra. Ajá. Y pensaba en que muchos adultos te dicen, me siento solo. Sí. Y hay otros adultos que te dicen que están solos, que estoy solito en mi casa. Y cuando vos lo mencionabas, pensaba y estaba retumbando en mi cabeza, ¿qué siente aquella persona que menciona que está sola, que está solita en su casa, que no tiene con quién estar? ¿Y qué siente aquella persona que se siente sola, no? Uh-huh. Que me parece que no es lo mismo. Tiene que ver con algo más interno, que por ahí está rodeado de gente, pero más allá de eso, se siente sola. Ayer justo estaba mirando esta serie de Crown, que es tan famosa, que cuenta la historia de la reina Isabel. Y ayer justo contaban un capítulo, esto tiene rigor histórico, por eso lo cuento, que el príncipe Carlos, el príncipe Carlos de Gales, en un momento empezó a sentirse solo. Y él no sabía para dónde ir, había perdido el rumbo de su vida. Entonces decía, cuando vos mencionabas, y ahora lo linké con eso, es tampoco reconoce determinada clase social o determinado éxito, ¿no? Estamos hablando del duque de... estamos hablando del heredero de la corona británica, que ha logrado todo lo que tenía, y pese a eso igual tuvo sentimientos de soledad en su vida, ¿no? Tal cual, como vos bien decís, tiene que ver con esto, ¿no? Con un sentimiento, con algo interno. Y justamente está bueno hacer como esta distinción, ¿no? Porque con respecto a las personas mayores, una cosa es respetar la autonomía de las personas, o por ejemplo respetar que mientras pueden capaz viven solas, y dejarlos que puedan hacer aquellas cosas que pueden, y en ese caso brindarles un espacio de estar solos físicamente, ¿no? A lo que uno se refiere. Y otra cosa muy distinta es cuando vemos que esas personas mayores quizás sí necesitan ayuda, o dejarlos solos todo el tiempo, y que ahí pase a haber como un aislamiento, y que como consecuencia después pasa a aparecer este sentimiento de soledad, porque la persona se percibe ese aislamiento y se empieza a sentir sola. Y cuántas veces también hemos escuchado esto, de que capaz uno está rodeado de personas e igual se siente solo. Sí. Y ahí también entra mucho en juego qué actitudes como entorno tenemos. Por eso recalcaba esto de la importancia de observarnos como entorno y como sociedad. Si bien no todo capaz depende de la otra persona, pero la partecita que sí nos corresponde y hacernos responsable de eso, es bueno, a ver, ¿qué podemos estar generando a partir de cómo nos conducimos y cómo nos vinculamos con esa persona, ¿no? Y por eso la importancia de estar atentos como entorno a eso que va pasando. ¿Y por qué no es importante estar atentos, ¿no? ¿Qué es lo particular que tiene, si bien cada etapa del ciclo vital y de nuestra vida tiene características propias, pero justamente en esta etapa se dan muchas pérdidas, ¿no? Hay cambios de roles, aparece un hito muy importante que es el tema de la jubilación, ¿no? Que ya lo hemos mencionado otras veces, en donde justamente la jubilación genera que ese contacto continuo, ¿no? De la persona mayor con otras personas se pierde, ¿no? Esa cosa de levantarse, de ir a trabajar, de sí o sí tener que dialogar, intercambiar opiniones o lo que fuese con compañeros de trabajo, eso deja de ser continuo. Entonces, ¿por qué es importante estar atentos en las personas mayores? Para justamente poder actuar en lo que es la prevención, ¿no? Cuando esta soledad no se previene o no se prevé, después puede llegar a generar en un futuro alguna depresión y demás. Entonces, ¿por qué es importante tener conocimiento, concientizar sobre eso para poder prevenir y actuar antes sobre eso, ¿no? Y algo que yo también pienso y mencionaba esto, que uno durante toda la vida de alguna manera se va preparando para después, para esta etapa que uno pasa a ser un adulto mayor, ¿no? ¿Y de qué manera? Creo que siempre está bueno trabajar en el autoestima, no sé ustedes qué piensan, pero es como, está buenísimo esto de la autoestima, del autoconocimiento, como para uno saber, ¿no? Con qué herramientas uno cuenta y recursos para después poder posiblemente afrontar la época de la jubilación y demás. También es importante, yo le doy mucha importancia a partir también de mi experiencia, esto del intercambio intergeneracional, ¿no? Esto que haya un intercambio entre las personas mayores y los jóvenes como forma de prevenir y de combatir de alguna manera, por usar una palabra, esto de la soledad. También esto que también hemos mencionado en otras oportunidades, esto de que la persona pueda aprender algo, ese motivo de salir, de aprender, de ir a un taller o de ir a un curso, hace que la persona tenga ese contacto con otras personas y se siga dando la retroalimentación, ¿no? Entonces es importante esto de tener motivaciones o alguna actividad o algo para aprender.
también yo pensaba esto, que no estoy segura si ya existe, pero que se podría implementar, algo de programas prejubilatorios, ¿no? Como una manera de poder acompañar a la persona y poder visualizar que se va a dar ese paso. Sin duda. Entonces, ¿qué puedes hacer antes? Bueno, acompañarlo en ese camino y ayudarlo a cómo afrontar después esa situación una vez que se dé. Y esto también que mencionábamos de las actitudes. Por ejemplo, yo escuchaba recién cuando ustedes hablaban en Tucumán, el último primer día, el UPD. El UPD. Qué lindo esto de ir, por ejemplo, yo también lo había encontrado en la semana, qué lindo esa opción de decir, bueno, se va a un hogar, a una residencia en donde hay personas mayores y tener esa actitud servicial. Y qué lindo y qué bueno que hace a esas personas que se encuentran en los geriátricos recibir ayuda. Y ahí también combinás esto de lo intergeneracional y de la fusión que se da y de la retroalimentación. Y no menospreciar esto del estar, ¿no? Algo que yo pensaba, que muchas veces quizás no sabemos qué decir o qué hacer cuando estamos con una persona mayor. Pero el hecho de estar, les aseguro y les garantizo que es muchísimo. Yo, por ejemplo, actualmente estoy acompañando a una persona mayor que tiene 90 años y yo me reúno con la familia y demás, también como en ese acompañamiento. Y más allá de las actividades que yo hago con ella, que tienen que ver con algo más de estimulación y demás, la familia me recalca mucho esto de la compañía, que es algo fundamental y que justamente a veces uno no le da tanto valor, sino que uno siempre piensa que, bueno, tengo que llevar algo. No es menor, pero ya el hecho de estar, y yo lo pienso también por mí, muchas veces uno a veces está bajón o lo que fuese, y saber que tenés un amigo, una amiga que está con vos y que te aguanta, digamos, en esa situación, es importantísimo. ¿Y por qué no va a serlo también en una persona mayor, que no deja de ser persona? La vejez no es algo, no es una condición, se menciona de esa manera y bueno, tiene características propias, pero ante todo es persona. Entonces, ¿por qué tratarlo de otra manera? Me quedaba pensando en esto que mencionaba el artículo con respecto a la tecnología y a dónde recurrimos cuando queremos saber algo, cuando queremos buscar información sobre algo. Recurrimos a Google seguramente y buscamos ahí. Cuando quizás antes de esta explosión de la tecnología, a los que recurríamos eran a las personas que tenían mayor experiencia de situaciones vividas y tenían ese conocimiento para ofrecernos, ¿no? Pero en este estar que vos nos comentabas recién y acercarse, el quizás obtener conocimiento de esa manera y experiencia a través de lo vivido de otra persona requiere de dedicarle tiempo, ¿no? De afianzar un vínculo, de encontrarse con ese otro. Me preguntaba esto, ¿no? Quizás como, ¿cuál es tu opinión con respecto a este estar que quizás hoy se nos hace más difícil porque es más fácil recurrir a Google cuando queremos saber algo en lugar de quizás charlar con un adulto mayor que tiene muchas más cosas para ofrecernos también? Sí, yo creo que como que hoy por hoy uno valora mucho esto de lo inmediato, ¿no? Bueno, en Google yo entro, ya consigo lo que quiero, no requiere mucho esfuerzo y listo. Creo que estamos perdiendo un poco como esto de, como no sé si llamarlo esfuerzo, porque al menos en mi lugar no es un esfuerzo acercarme a una persona mayor, pero requiere dedicar un tiempo y escucharlo. Hay personas, qué sé yo, que capaz escuchan menos porque son grandes y requiere tener más paciencia. Y creo que estamos perdiendo como eso, ¿no? La capacidad de esforzarnos un poquito y de dedicar un tiempo y no recurrir tanto a lo inmediato. Y volvemos otra vez a esto, ¿no? De qué es lo que valoramos hoy por hoy. Esto de lo inmediato o valoramos encontrarnos con otra persona. Yo también esta semana leía mucho, ¿no? De que en un futuro va a ser complicado los jóvenes de hoy cuando sean también más grandes, porque sí, capaz el joven tiene las redes sociales, no está aislado en el sentido de que está en contacto con otras personas y demás, pero mira a su alrededor y quizás está solo. Entonces, eso a futuro puede ser como un peligro, algo a tener en cuenta. No sé si un peligro, pero digamos, es muy importante como esto que mencionabas de hacer también un buen uso de la tecnología. Por un lado, tener en cuenta esto de la importancia del encuentro personal
y a la vez esto, ¿no? De un buen uso de la tecnología, como recién mencionábamos de Josefina, que yo también la conozco, le mandamos un saludo nuevamente. Y ella, por ejemplo, a partir de una situación personal que vivió, que necesitó y necesita estar más tiempo en su casa, hace un buen uso de la tecnología que le permite mantenerse activa, vinculada con sus amistades que quizás no la pueden ir a visitar, porque eso también es otro factor, que hay algunos que tienen la posibilidad de asistir a talleres y demás, y hay otros que no tienen la posibilidad motriz para hacerlo. Entonces, ¿qué uso hacemos también de esa tecnología y que esté al servicio de mejorar la calidad de vida y no al contrario de que genere un riesgo o algo que aísle o sea, totalmente, digamos, a esa persona y le traiga como dificultades? Y así todo ella, si bien la tecnología era un medio que ella le permitió seguir en contacto, igualmente es una persona que tiene muchos vínculos sociales y demás, y que eso yo noto muchísimo la diferencia entre ella y otras personas mayores que conozco que no tienen tantos vínculos. Ay, perdón. Fueron muchas preguntas juntas que queríamos hacer. Todos quieren preguntarle a Marina, así que acomodemos. Una conferencia de prensa es esto. Marina está en conferencia de prensa en este momento. Me preguntaba cuando hablábamos de estos valores que tenemos como sociedad, cuáles son estos pilares que hoy tenemos, como lo importante y las prioridades que tenemos en nuestra vida, como la productividad, para lo que sirve una persona, más allá de lo que es. ¿Qué pasa cuando quizás uno va creciendo, va envejeciendo y ya no puede hacer lo que hacía antes? Que obviamente quizás de palabra es muy fácil decir sí, tenemos que aceptar que uno a lo largo de su vida va cambiando, pero me preguntaba qué tan fácil o difícil nos resulta como sociedad aceptar lo que el otro tiene para brindarnos sin exigirle aquello que nosotros que creemos que tendría que poder o que tendría que seguir haciendo y que si no puede lo descartamos, ¿no? Como muchas veces puede pasar con los adultos mayores. Sí, yo creo que nos resulta difícil y me incluyo, o sea, a veces es difícil aceptar lo que el otro puede para brindarnos, porque muchas veces estamos como metidos en nosotros mismos y en lo que nosotros necesitamos. Y se me viene a la mente con esta pregunta, y lo estaba también pensando en la semana, esto de una vez había asistido a unas jornadas internacionales en una universidad y un arquitecto que tenía 70 años o más estaba dando una charla y una persona irrumpe de repente diciendo que, bueno, ya era cerca del horario de finalizar, que la charla se estaba haciendo un poco tediosa, si se podía terminar y demás. Y mi intención, o sea, no es juzgar a esa persona, ni mucho menos, cada uno es como es y demás, pero replantearnos esto, ¿no? De qué valores y si siempre estamos parados desde este lugar de exigir y de no aceptar esto que decíamos recién, que hay ciertas características propias a esta edad. Y por qué no fomentar esto de la concientización y de informar un poco y de qué maneras nos podemos acercar a esas personas en lugar de pararnos desde este lugar, quizás desde mi punto de vista, desde no corrernos de lo que a nosotros no nos gusta, en vez de centrarnos en, bueno, más allá de la forma en que, por ejemplo, este arquitecto está dando la charla, qué es lo que me está queriendo decir. Entonces capaz corrernos un poco de nosotros y poder aceptar lo que el otro tiene para brindarnos. Mencionaba recién el tema de los talleres y pensaba en tantas actividades que hoy la sociedad ofrece para los adultos mayores, tanto centros geriátricos, centros de jubilados, mejor dicho, lugares por ahí donde ofrecen talleres, clubes y demás. Y pensaba en esas personas que por ahí no encontraron su compañero sentimental, su compañero afectivo de vida y recurren a esos lugares como para socializar un poco con otras personas. Por ahí, de tu experiencia, ¿pensás que es, según lo que viste en algunos adultos mayores, es suficiente esa compañía social para suplir esa carencia afectiva por ahí cuando se dan situaciones en las cuales uno no llegó a conseguir pareja? Yo creo que depende también mucho, digamos, de cada uno, y por eso decía antes como esto de las herramientas que cada uno como vaya adquiriendo, vaya trabajando en sí mismo a lo largo de la vida. Me parece, o sea, como que es muy personal, digamos, o muy particular, ya te digo, de acuerdo a como cada uno. Yo lo que observo es que, por ejemplo, en los geriátricos y demás, las personas que quizás tuvieron una pérdida, por ejemplo, de un ser querido o de su pareja, o por ejemplo, que es como vos decís, no formaron, digamos, una familia y demás, se encuentran más solos en cuanto a que no tienen tantas visitas y dependen más de visitas de amistades y demás que quizás tienen su misma edad y se encuentra con esta limitación que quizás no pueden acercarse y todo. Entonces,
es como que valoran mucho más o están esperando muchísimo más las visitas de quizás personas como yo, que no somos de familiares o de voluntarios que van y demás. Entonces, puede ser suficiente como no, o sea, como que depende mucho de la persona y de las necesidades de cada uno. Yo por lo que observo, digamos, cuando nosotros vamos y demás a los geriátricos, la realidad es que ellos quedan muy contentos y les hace súper bien que nosotros vayamos. Así que yo creo que toda actividad o toda visita que uno pueda hacer va a estar muy buena y le va a hacer mucho bien a esa persona. Y después, como te decía, dependerá de cada uno y de las necesidades, pero como que es muy particular de cómo cada uno lo afronta también. Pensaba en lo que vos decías de que ante todo es una persona, no importa la edad que tenga, y se me venía a la mente un comentario que había hecho el médico de nuestro abuelo, que lo atendía siempre y que muchas veces cuando venía a casa, que nosotros lo llamábamos para que lo atendiera ante alguna situación en particular, nos decía, o sea, nuestro abuelo de repente quizás tenía 94, 95 años en ese momento, y él nos decía, ¿está vivo? Por el acompañamiento de ustedes, porque cuando le hacía los análisis y veía los resultados y demás, bueno, como que el cuerpo iba haciendo lo que podía, iba compensando, iba tirando para adelante, pero él nos recalcaba siempre la importancia del acompañamiento, de la estimulación, del mostrar cariño y afecto, y creo que ¿por qué un adulto mayor no va a querer sentirse rodeado de gente que lo quiere si a toda otra edad no es lo que todos queremos también eso? Y pensaba que uno cuando tiene un objetivo en la vida o cuando uno siente que hay gente que lo quiere y que se lo demuestra y que lo rodea, obviamente uno quiere vivir y no se va a sentir solo, pero cuando pasa lo contrario, creo que a cualquier edad, seas adulto mayor o no, y bueno, no vas a encarar la vida de la misma forma. Sí, tal cual, totalmente de acuerdo, más allá de que, bueno, era mi abuelo también, y que veía como eso, como estaba garantizado su calidad de vida cuando tenía como ese entorno. Y pensaba como en esto, ¿no? Ya que hablábamos mucho, salió el tema esto de la tecnología y hoy por hoy está como tan en auge, ¿por qué no? Me había gustado como esta frasecita de también como hacer avances como persona, no tanto solo de avances de software o de cosas tecnológicas, ¿no? Sino avances como persona, y quizás si observamos que tenemos actitudes que pueden llegar a hacer sentir solo o alejar al otro de nosotros, ¿por qué no apostar a una reprogramación de nuestro chip y capaz hacer aquellos cambios necesarios que uno sienta para tener actitudes de cariño, de servicio hacia el otro, y de que de alguna manera no lo dejen afuera de la vida? Y pensar la vejez no como una enfermedad, sino como un privilegio, ¿no? Tal cual. Porque hay una riqueza inconmensurable, invalorable a lo largo de estos años que convierten en un privilegio la vejez. Tal cual, sí, suele asociarse mucho la vejez como sinónimo de enfermedad o como sinónimo de soledad. Como de decadencia, de depresión, Sí. de ocaso, ¿no? Cuando en realidad hay un privilegio y una sabiduría y un momento para vivir ese momento de una experiencia increíble, ¿no? Totalmente, por eso está bueno no generalizar, sí tener en cuenta este tema, que es algo que puede suceder, por eso actuar en el campo de la prevención y demás, pero no generalizar, no todos los adultos mayores se sienten solos, no todos los adultos mayores están solos, sino que es algo a tener en cuenta para que a futuro y para que cada vez no suceda más y más, y tener en cuenta que las personas mayores no son solo pasado y no tienen solo pasado, sino que tienen presente y tienen futuro, ¿no? Así que está bueno tenerlo en cuenta. Marina, si la gente te quiere ubicar, te quiere seguir, ¿en qué página te pueden encontrar? Me pueden encontrar en la página de Instagram, avanti-sempre-avanti, en donde también está este artículo por si los quieren leer un poquito más.